para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Al que crucifican es a mí y se está acercando el tiempo. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Miembros del gabinete de Javier Duarte. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya son las 7 de la noche con 6 minutos. Estamos a través de Digital 96.9 y por supuesto le agradezco a mi compañero Osvaldo Ceballos que le ha presentado a usted la información más relevante de la jornada. Y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra mesa de análisis. Y este día, este viernes, agradezco la presencia en esta mesa de trabajo de dos personalidades pues que tienen mucho camino recorrido en el tema del análisis político, de la revisión y por supuesto agradezco que estén con nosotros. Don Alfredo Bielma, licenciado en Ciencias Políticas, pues ya gente conocida de la casa de En Contacto, por supuesto, en su haber dentro de la administración pública, fue secretario privado de un gobernador como fue Rafael Murillo Vidal, también director de turismo con Agustina Costa Lagunes, columnista connotado y bueno, por supuesto, hoy presidente de la Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz, ¿no? Gracias Entonces, por la invitación, Luis. Muchísimas gracias por venir. Y con nosotros también está otro personaje que en últimas semanas ha generado polémica por el tipo de declaración y por ser perteneciente a una familia que a usted le va a llamar la atención. Mire, está con nosotros Arturo López Obrador, ingeniero civil, egresado de la Universidad Veracruzana, ha sido ex candidato a la Diputación por el PRD en el estado de Tlaxcala. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir, Arturo. Gracias por estar con nosotros, don Alfredo. Pues arrancamos. Muchas gracias, Luis, por invitarnos. Y bueno, pues hay temas. Hacemos el primer análisis. Vamos a hacer el primer análisis del primer mes de campañas, don Alfredo. Un mes de campañas en donde la primera pregunta que salta es ¿quién ha ganado hasta este momento y quién pierde en este periodo de campañas? Estamos escuchando pues algunas propuestas, las menos, denostaciones las más, pero el ciudadano de a pie, el que nos está viendo y nos está escuchando en la radio, ¿quién está ganando para ellos? ¿Qué ganan? Bueno, yo creo que para el propósito del proceso electoral, hasta el momento no hay quien gane, nadie ha ganado absolutamente nada. ¿Qué es lo que se ha ganado? Simplemente siguen todavía en la campaña. Lo que sí pudiéramos decir es que son dos facetas de un mismo cuerpo de campaña. La primera ya pasó este mes, en donde única y exclusivamente hicieron campaña los candidatos al gobierno de Veracruz, hicieron sus planteamientos, demostraron la estrategia que traen, y bueno, si por el ataque que se le ha hecho a uno de los candidatos se pudiera descifrar el contenido del resultado del 5 de junio, pues yo creo que estaríamos bordando en el vacío. Pero es la segunda etapa la que importa, porque finalmente es la que desemboca al 5 de junio. En la segunda etapa ya es una campaña propiamente territorial, intensamente territorial, porque se trata de que al lado de los candidatos al gobierno de Veracruz hagan campaña los candidatos a diputados de sus respectivos partidos. Y en este caso, bueno, pues hablábamos fuera del micrófono en el sentido de la sobrerepresentación, acerca de los candidatos que postulan cada uno de los partidos en contienda. Y bueno, pues finalmente tal pareciera que en esas listas los nombres que allí se incluyen invitan a no votar, porque la verdad son para desalentar a cualquiera. Listas del PRD, del PAN, del Partido Revolucionario Institucional y de sus partidos adláteres que no entusiasman absolutamente a ningún ciudadano veracruzano, de esos que queremos realmente un cambio para Veracruz. Bueno, también dentro de este recorrido por el periodo de campañas, Arturo, ha llegado el tema de ver, se presentaron las encuestas en un primer mes y al parecer se fue al traste, dicen por ahí, la ventaja del candidato azul, o si realmente el candidato rojo, en este caso Héctor Yunes, repuntó. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú cómo lo ves? Sí, Luis, mira, yo lo que creo es que efectivamente al inicio de las campañas quien estaba arriba en las encuestas, por lo menos 8 puntos porcentuales, porque así se dieron a conocer en varios medios, el candidato de los partidos PAN y PRD, Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, pues hemos estado siguiendo esas encuestas serias,
Y de las últimas, por ejemplo, la que tenemos del Reforma, Sí. de hace una semana, el Reforma le da solamente una ventaja de 1 punto. Prácticamente habla de un empate técnico igual a la campaña del Universal, de un empate técnico entre los primos Yunes. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención que en la encuesta de un periódico local de La Z, por ejemplo, esta semana, del día de ayer, La Z ya pone a Héctor arriba por 34 puntos aproximadamente contra 30 puntos de Miguel Ángel. Y hoy, precisamente en el diario Jalapa, sale una encuesta en la que pone también 5 puntos arriba el diario Jalapa, una encuestadora que se llama Databilio, 35.3 pone a Héctor Yunes contra 29 de Miguel Ángel. Esto tiene una explicación que ya más adelante probablemente podamos abordar. Y bueno, también en este escenario, don Alfredo, pues está el tema de observar que durante el primer mes de campaña pareciera que todos le han pegado al candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. ¿Es en realidad Miguel Ángel Yunes Linares el demonio azul, como lo pintan? ¿Por qué va? Se lo pregunto, en las encuestas parecía que iba arriba. ¿Es porque realmente le están pegando porque va hasta arriba o porque sí es un riesgo para Veracruz? Bueno, como riesgo, yo no lo veo como riesgo. Es un ciudadano veracruzano en ejercicio de todos sus derechos como cualquiera de nosotros. Pero bueno, aquí se trata de ganar una elección y en política, aunque desde el punto de vista ético no se habían visto, pues casi todo se vale. Y en este caso, pues el adversario a vencer es el candidato de la coalición PAN-PRD. ¿Por qué? Porque viene aprovechando el antipriismo social que existe en la sociedad veracruzana, ese caldo de cultivo, de inconformidad, de hartazgo que existe en contra del gobierno local, en contra del gobierno federal y de muchísimas medidas de carácter de gobierno, pues se aproveche por parte de un candidato. Y bueno, ¿quién es el candidato a vencer? Es justamente Miguel Ángel Yunes, porque obviamente no van a entretenerse a golpear a Buen Otorio o a Armando Méndez de la Luz, que en mi concepto es uno de los mejores candidatos, pero que no le alcanza la estructura de su partido para ser realmente competitivo en esta elección. O bien entretenerse con Alba Leonila, que ella y este otro muchacho que fue del PAN, Vasco, el Pipo, ¿no? Sí, es decir, sí. tienen una comisión y una misión muy definida, muy definida. Es un contrato que ellos obtuvieron, debe ser muy rentable porque nada más son 2 meses de trabajo y su encargo es golpear al otro candidato. Y obviamente el candidato del Revolucionario Institucional y 4 partidos más, pues hace lo propio, porque de eso se trata. De eso se trata, de demostrar que se es el mejor y de demostrar que el oponente más competitivo no lo es. Ahí en el escenario y en el espectro político de este periodo de campañas, el reconocimiento de la sociedad, Arturo, para un personaje que ha venido recorriendo el país, que ha estado haciendo campaña, pues fuera de las campañas, llamémosle así, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Creo que tú lo conoces bastante bien. Y dentro de este ejercicio y de recorrido, pues Morena designó a su diputado por Jalapa, Cuitláhuac García Jiménez, como candidato. Aquí la pregunta ¿es Morena la marca que está, pues, y Andrés Manuel arrastrando a Cuitláhuac, que ya se ha señalado, pero también este porcentaje alto que tiene y que aparece en las encuestas hacia este grupo político, hacia este partido político, pues está permeando entre los jóvenes y hay quien está preocupado porque pues el cuerpo más grueso de votación, llamémosle así, está precisamente entre los 25 años y los 18 años, ¿no? Así es, Luis. Bueno, indudablemente los que conocemos a Andrés Manuel, yo estuve con él hasta el 2010, lo aprecio, lo quiero mucho, es mi hermano, somos fraternos. Sabemos de que para nosotros no es una sorpresa de que es un hombre de que lo que se propone lo va logrando. Una prueba de ello es que ganó la elección en el 2006, le hicieron un gran fraude electoral. Ya no así en el 2012, pero sí en el 2006, sin duda él ganó la elección presidencial. En Veracruz, sin duda también el candidato que más está avanzando, el partido que más está ganando votos, es Morena.
con el ingeniero Cuitlagua García Jiménez. Pero bueno, Cuitlagua es un buen muchacho. Justamente en el 2006 a mí me tocó organizarle la campaña Andrés en el estado de Veracruz. Y Cuitlagua fue el representante aquí en este distrito de Jalapa, en los 2 distritos de Jalapa, de su campaña electoral. Y curiosamente en Coatzacoalcos, Rocío Nale, que también ahora ganó el año pasado, ganaron ellos la Diputación Federal. Los 2 distritos que gana Morena fueron los mejores coordinadores del voto en el 2006 justamente. Bueno, sí, ha crecido Morena. Indudablemente es importante la marca de Andrés Manuel. Andrés Manuel ha recorrido el país infinidad de veces, conoce todos los municipios de México, pero yo creo que, bueno, por decirlo de una manera, el compañero Cuitlagua todavía está verde para un cargo de esta magnitud. Y bueno, va a seguir creciendo Morena, pero no le va a dar para ganar. Yo creo que el asunto va a estar entre los 2 primos Yunes, entre Héctor, el candidato de la coalición PRI, y Miguel Ángel. Vamos a hacer un corte, una pausa, si me lo permiten, y dejo sobre la mesa. Hay todavía 4 candidatos más que no hemos hablado de ellos, que están sobre el análisis, que me gustaría tocar. En el caso de Juan Bueno y de Armando Méndez de la Luz, son quizás, independientemente de los otros 2, de Alba Leonila y de Pipo Vázquez Cuevas, los candidatos que mejores propuestas, llamémosle así, han presentado en los hechos, en los temas. Finalmente, a los otros pareciera que los agarraron de improviso, y cuando se les cuestiona, difícilmente estructuran pues cómo hacerle para poder enfrentar problemas específicos como pues la educación, la salud y bueno, todo lo que necesita Veracruz. Pero si les parece, regresamos y platicamos de ello después de la pausa. Vamos al corte. Ya regresamos a la mesa de El desarrollo de Veracruz se puede ver de muchas formas. Basta con observar el dinamismo de nuestra gente. Un estado que sabe tratar a nuestros visitantes. Y los hace volver. Un lugar donde cada vez hay más negocios. Y gente productiva. Donde las oportunidades existen. Y son para todos. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte el lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª Legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, señor.
soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. La economía se mueve. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Hablábamos, ya estamos de regreso a través de En Contacto, a través de Digital 96.9 y bueno, con nuestros invitados en esta mesa de análisis, con don Alfredo Bielma Villanueva y por supuesto Arturo López Obrador, analizando el escenario electoral de Veracruz en esta campaña. Decíamos que bueno, pues hay dos candidatos dentro de estos tres de los que hemos hablado que parece que van punteando las encuestas, que parece que van punteando en la preferencia electoral. Decíamos Héctor Yunes Landa, Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitlahua García Jiménez. Pero atrás de ellos, atrasito, vendrían dos personajes conocidos de los veracruzanos. Uno, Armando Méndez de la Luz por Movimiento Ciudadano. Otro, Juan Buenotorio, un expanista de toda su vida, que se retira y se va por la contienda independiente porque pues no le favorecieron en el PAN. Y bueno, como buen militante con principios, has formado toda tu vida y no te pelan, pues sinceramente creo que en la lógica hubiese sido lo que se esperaba. ¿Les alcanzará que alguno de ellos a lo largo de este periodo que resta de mes decline a favor de uno u otro o decline a favor de algún candidato, ya sea Héctor Yunes, ya sea Cuitlahua García, ya sea Miguel Ángel Yunes Linares? Te lo pregunto, Arturo, porque pues tú has estado revisando la historia de Miguel Ángel Yunes Linares y bueno, pareciera que sí, como decíamos, es un demonio azul. Sí, lo que pasa, Luis, es que, mire, para empezar, yo no me explico cómo un personaje como Miguel Ángel, que es lo que realmente le está pesando a la candidatura, con tanto cinismo ha enfrentado, me atrevo a decirlo, esta candidatura, porque parece una caja de Pandoras que un día sí y al otro también surgen noticias negativas acerca de su persona. Yo empecé a seguirlo cuando el asunto de que Lidia Cacho lo acusa de pederasta, en su libro Los demonios del Edén. En ese mismo libro, Lidia Cacho menciona que un testigo protegido de la PGR le entregó a él y a Chirinos, cuando fue gobernador de Veracruz, $15 millones. Es como una historia de traiciones la de Miguel Ángel. Traiciona al PRI, se va al PAN, porque hay personajes que creen que cuando se cambian de partido ya se lavan la cara y ya van a ser diferentes, pero no, su historia negra ahí está. Por ejemplo, Miguel Ángel se va la maestra Elvester lo apoya porque la premia a Calderón y le da 3 direcciones, dentro de ellas la del ISSSTE. Entonces él es director del ISSSTE, pero termina traicionando a la maestra Elvester, porque ahora el Pipo Vázquez Cueva da a conocer hace 4 días las pláticas del Estero, donde él, porque no sea el Pipo Vázquez Cueva senador, porque sea su hijo Fernando de Miguel Ángel, hace campaña a favor ya no de la candidata de Josefina Vázquez Mota, sino a favor del candidato del PRI. Entonces, la maestra Elvester lo acusa de traición también y de fraude electoral a Miguel Ángel. Después de eso viene el asunto de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá es una conversación que le agarran al hijo, que independientemente de que ese tipo de conversaciones de cualquier personaje no deben de ser grabadas porque estamos en un Estado de Derecho, pero bueno, él reconoce que es la voz de él y de su hijo Omar, donde están hablando, ¿verdad? En lo de Nueva York, de la compra de un departamento de $68 millones. Y en los papeles de Panamá, donde el hijo está hablando, donde compra ese fideicomiso de Nueva Zelanda, para
para apoyar, para lavar dinero, por así decirlo, ¿no? Que es lo que los inversionistas hacen. Entonces, uno se explica toda esa serie de traiciones, ¿verdad? De Miguel Ángel. Por el asunto de los papeles de Panamá, donde está la voz del hijo en el proceso, en el penúltimo proceso lo sacan. Renunció ya el ministro de Islandia, renunció también el ministro de Energía y de Turismo de España. Hay manifestaciones todavía en Gran Bretaña pidiendo la salida de Cameron y manifestaciones también en Argentina pidiendo la salida de Macri. Entonces, vamos, yo creo que él tiene derecho a ser candidato, pero pues sí, sin lugar a dudas, los errores se pagan, ¿verdad? Y esta larga historia negra de traiciones de Miguel Ángel seguramente lo termina pagando el 5 de junio a la hora de las elecciones. Bueno, don Alfredo, en el tema de las propuestas que hablábamos, también aparecen, al menos ya lo decía usted, dos candidatos que estarían, pues evidentemente contratados, exprofeso, para pues estar participando de un proceso electoral para desfragmentar el voto, pero también para pegar como piñata al candidato que va como puntero. Específicamente estamos hablando de Alejandro Vázquez Cuevas y de Alba Leolila Méndez, que bueno, pues deben o no renunciar a estas candidaturas y permitir que se dé una contienda, pues nada más con los que verdaderamente tienen posibilidades para desarrollar o alcanzar la gobernatura. No, de ninguna manera, porque además ellos son abanderados de sus sendos partidos, de la llamada oposición, pero indiscutiblemente que tienen un propósito en la campaña, que es justamente lo que tú apuntas, atacar a uno de los candidatos, en este caso al candidato del PAN-PRD. Esa es su función, y es deleznable, por cierto, es deleznable, pues yo leo por allí unas declaraciones de la señora Alba Leonila, expanista, por lo pronto y por lo mismo, de ideología conservadora, y ahora es candidata, en congruencia, de la izquierda, de un partido más radical, ¿no? También de supuestamente izquierda, ¿no? Entonces, digo, son las incongruencias que se dan en todo proceso electoral, son la parte accesoria de una campaña como esta, y que tenemos que definir que hay única y exclusivamente dos candidatos que son competitivos, pero que en el desarrollo de la campaña pudiera entrar en la competencia, y ya se está acercando, según las encuestas, Cuitlahua García, o Morena, voy a llamarle Morena, no Cuitlahua. Cuitlahua realmente, si lo ponemos en el centro de la calle, en cualquier parte de las ciudades de Veracruz, no lo conocen, es Morena. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues están tanto Morena como el candidato del PAN, pues ensayando atraer ese extraordinario movimiento que hay en contra del Partido Revolucionario Institucional, precisamente en base a un gobierno local, estatal, que no ha dado los resultados que los veracruzanos hubiéramos querido para beneficio de todos. Vamos a hacer un corte, una pausa, y si les parece regresamos. Ha comenzado también a partir del 3 de mayo el periodo de campaña para quienes buscan llegar al Congreso de Veracruz. Arrancaron pues desangelados, diremos, por no decirlo menos, las campañas. Son candidatos que en algunos de los casos de última hora tuvieron que subir los partidos políticos. Igual los conflictos para designar pues diputados independientes traen de cabeza al Tribunal Estatal Electoral, pero al regresar seguimos en contacto con este tema. El desarrollo de Veracruz se puede ver de muchas formas. Basta con observar el dinamismo de nuestra gente. Un estado que sabe tratar a nuestros visitantes. Y los hace volver. Un lugar donde cada vez hay más negocios. Y gente productiva. Donde las oportunidades existen. Y son para todos. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió.
En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª Legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. La economía se mueve en Veracruz porque somos gente de trabajo. Sabemos que las oportunidades están ahí. Y hay que saber tomarlas. Por eso nos visitan. Porque sabemos cómo tratar a nuestros huéspedes. Tenemos la infraestructura. Y el apoyo. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª Legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus
sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya. Estamos de regreso en la mesa de análisis. 7 de la noche con 37 minutos. Se pone bueno aquí también afuera del micrófono el debate y el análisis de los hechos que van sucediendo a lo largo de las semanas. Y bueno, mire, hablábamos del arranque de las campañas a diputados locales, don Alfredo. Arrancaron este 3 de mayo, van a acompañar, como dijo usted, a los candidatos al gobierno del estado. Se supondría que les deberían de ser un factor de suma, no de resta para muchos de ellos, pero vemos en algunos de los casos candidatos que son verdaderamente nacidos para perder, vamos a llamarlos así, porque por ahí hasta memes han comenzado a hacer con algunos de ellos que pintan bardas, y en el caso específico de Jalapa ponen vota por la güerita que ayuda. Ya sacaron un meme que dice ni es güerita ni ayuda. Ayuda. Así está el tema. A ver. Bueno, desafortunadamente para los candidatos al gobierno de Veracruz que andan en brega para ganar el gobierno y hacen realmente mucho esfuerzo para lograrlo, pues ahora tienen otro lastre más, como si no bastara para algunos el que ya tienen. Tienen a los candidatos a diputados y por decir, vamos a ponerlo en la coalición del PRI y 4 partidos. El Verde Ecologista postula al independiente por excelencia, Gerardo Buganza. Imagínense ustedes. El más bronco de los broncos. El más bronco de los broncos, el más bravo de los tiburones, de los candidatos independientes. Tiburón chimuelo. Que se retiró en enero porque según él la elección no garantizaba esto y ahora sí garantiza, ¿no? Imagínense ustedes cómo no le va a garantizar llegar al Congreso del Estado sin hacer campaña, solamente poniendo su nombre en el número 1 de la lista del Verde Ecologista. Pues sí. Y si nos vamos a otra señora que ha sido ya diputada por Cozoleacá, que es una señora de Merlín, y si nos vamos a la que ya fue alcaldesa de Acayucan, Vázquez Saúd, que cuando fue alcaldesa declaró por allí la inversión de 6 millones de pesos para un camino que nunca se hizo y jamás el Orfis ni la Comisión de Vigilancia del Congreso hicieron absolutamente nada por aclararlo, y va a ser candidata. Y esto obviamente, Basilio Picasso en Papantla, cuando él en Colipa, cuando fue alcalde, por allí murió el síndico y se lo atribuyeron a él. No quiero decir que haya sido, pero sí, las sospechas recayeron sobre su persona. Y hay una amenaza contra una reportera reciente. Así es, y lo más reciente. En fin, hay muchísimos puntos como para decir que más que ayuda van a ser una traba para los candidatos. En este caso, para Héctor Yunes, pero como él, pues las listas del PRD PAN, ¿no? Sí.
están para llorar. Por ahí presentaron 2 listas. En ninguna de las 2 se garantiza absolutamente nada, porque los nombres que ahí leemos son nombres de personas que están habituados a vivir de la política y de la famosa izquierda mexicana, que no es de ninguna manera izquierda, ¿no? Simplemente están habituados a vivir del presupuesto. En su vida han trabajado, ¿eh? En su vida han trabajado. Y por lo mismo otros partidos, que la verdad, como dije hace algunos minutos, pues sirven más bien para desalentar al ciudadano de si va a votar o no. Arturo López Obrador, ¿la gente vota por los partidos o por el candidato? Sobre todo hablando de candidatos a diputados que van a tener que, a diferencia de los candidatos a gobernador, es más complicado verlos caminar casa por casa, se dan los casos, pero en los diputados es de chaleco, que tendrás que recorrer colonia tras colonia, congregación tras congregación, tocar puertas para pues que te conozcan, para llamar a la votación. Y te lo pregunto porque a través de las redes sociales hoy en día vemos ejemplos de casos, por ejemplo, en Yucatán o en Campeche, en donde una maestra pues es abordada por integrantes del partido Nueva Alianza, y bueno, pues literalmente les revienta la madre, ¿no? O otro caso en Tlaxcala, en donde una señora de una tienda llega la candidata a diputada y le rompe en su cara la propaganda, ¿no? Estamos ante un hartazgo de la ciudadanía. La gente debe salir a votar, porque eso sí tenemos que señalarlo. Hay que votar, hay que ejercer el derecho al voto, porque pues, si no, perdemos todos. Así es. Bueno, sí, con mucho gusto, Luis. Mira, yo creo que, bueno, mi modesta opinión es que quisiéramos esperar que la gente, como en los países desarrollados, vote por los candidatos y no por los partidos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay 2 partidos, ¿no? El republicano y el demócrata, hay, por decirlo de una manera, ningún latino, o muy pocos latinos, el 2% de los latinos, y creo que me quedo alto, va a votar por Donald Trump, aunque sean del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque son países donde la gente vota por el candidato. Ya aquí en México, estoy seguro que sobre todo, por ejemplo, en lo que es la zona centro de Veracruz, lo que es la zona de Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, por lo menos en esas zonas sí la gente ya vota por el partido. Porque efectivamente hay muy malos candidatos a diputados locales y es un lastre más para los candidatos a gobernadores tener que arrastrarlos. Y también estamos ante un escenario nuevo e inédito dentro de los procesos electorales. La normatividad electoral va a impedir que los partidos políticos mayoritarios tengan una sobrerepresentación en el Congreso y van a quedar impedidos de poder tener estas aplanadoras que normalmente tenían. Ante este escenario, la estrategia que han seguido algunos de aliarse con chile dulce y manteca sirve, don Alfredo, les va a alcanzar, por ejemplo, para tener de nueva cuenta el control del Congreso, porque esto de la norma en el mexicano es efectiva, o sea, es decir, se crean las leyes para que las respeten, pero el mexicano es bueno para saltárselas. Por supuesto, pero además las campañas se ganan con votos. Y a mi juicio, el partido que tiene el mejor equipo para ganar una campaña electoral es la del Partido Revolucionario Institucional y los partidos que van en alianza con él. Es el mejor equipo, definitivamente está integrado por gente que viene participando en procesos electorales desde hace ya algunas décadas, saben cómo ganar una elección, saben cómo hacerlo, y el voto duro del PRI, adicionado a lo que se pueda conseguir a través de la experiencia de estos operadores políticos, le van a dar, no me cabe la menor duda, al Partido Revolucionario Institucional un buen número de legisladores. Que sean buenos o no, esta es otra cosa que habrá que lamentarse en los últimos 3 años, porque además este Congreso, el que está ahorita en funciones, pues no resultó el mejor y sí uno de los peores. Es una carga con la que los veracruzanos hemos venido soportando ya muchísimos años y debemos hacer con conciencia ciudadana, pues saber votar, saber por quién vamos a votar, pero esto pues solamente se consigue a través de una sociedad que esté bien informada, a través de una sociedad que esté bien enterada y que tenga auténtica participación. Votar es la única solución a esto, por el partido que sea, por el candidato que sea, pero la cuestión es que hay que participar
para después no decir nos engañaron. No, y por supuesto, la invitación del equipo de En Contacto y sobre todo de Avant Noticias es participe del proceso electoral. Es un derecho y una obligación en México de los ciudadanos participar para elegir a sus candidatos, a sus gobiernos, y no debemos de salir con la justificante pues de que todo es lo mismo y de que siempre será lo mismo. No, hay que ir a las urnas, hay que ahí salir y mostrar pues el encono, el coraje o lo que usted quiera, pero ese día hay que tachar la boleta por alguno, por el que quiera, pero el de su preferencia. Es una apuesta a la violencia, Arturo López Obrador, en un estado como Veracruz, la violencia para inhibir el voto el día de la elección, o es producto de la descomposición social que está viviendo el país y el estado. No, mira, sin lugar a dudas, la gente, como yo comparto con Alfredo, no se vale reclamar si no vamos a las urnas. Hay que ir a la urna, hay que demostrar nuestra participación ciudadana, está en la Constitución, para eso tenemos nuestra credencial del INE, para votar por el candidato de nuestra preferencia o los candidatos de nuestra preferencia. En este caso van a ser 2 boletas que le van a dar a cada veracruzano para votar por gobernador y para votar por diputado local. Entonces, en la democracia se gana o se pierde. La democracia es un vocablo de origen griego que precisamente quiere decir demos pueblo y kratos poder, el poder del pueblo y para el pueblo. Y el sistema en el que nosotros vivimos, con sus imperfecciones en México, desde luego, es un sistema democrático. Entonces, no se vale decir ya sabemos quién va a ganar o no. El pueblo determina a través de su voto quién es el que va a gobernar Veracruz durante los próximos 2 años y quién va a ser su próximo diputado local, ¿verdad? Entonces, hay que ir a votar, hay que apostarle al cambio pacífico, al cambio, los regímenes violentos, totalitarios. Hay regresión ahí. Hay que revisar el caso Venezuela, ¿verdad? En el que se ha impuesto ahí primero Chávez y ahora Maduro, y no dan su brazo a torcer, y el que sale perdiendo es el pueblo, porque pues han cerrado la privatización y pues están muy apegados al gobierno, a ese asunto de que solamente el gobierno es el que manda, que el gobierno tiene la última palabra, y no hay democracia en Venezuela. La gente quiere elecciones, está esperando elecciones. ¿Cuánto diera un venezolano porque le dieran la posibilidad de votar, verdad? Entonces, si la tenemos aquí en México, hay que ir a votar y que gane el mejor. Pues se nos queda en el tintero. Por último, rápidamente, don Alfredo, antes de irnos a la pausa. Pasó el Día del Trabajo y pocos se recordaron a los mártires de Chicago, a los mártires de Río Blanco. ¿Esto es culpa del Estado, de la educación, de la sociedad misma? ¿Qué está sucediendo? Creo que es culpa de las circunstancias. El gobierno del Estado está arrinconado, tiene muchísimas demandas populares y hacer un desfile en estas condiciones pues sería exponerse a una serie de reclamos escandalosos, ¿no? Escandalosos por parte de los jubilados, por parte de los maestros, por parte de gente de la universidad, por muchísimos sindicatos que se sienten agraviados por una situación en donde la pobreza es generalizada. Y entonces, bueno, pues lo más práctico, así lo consideraron desde el gobierno, fue suspender el festejo del 1 de mayo, sí, porque además no era conveniente evitar fricciones, evitar violencia, aunque por supuesto las celebraciones como el 18 de marzo, el 21 de marzo, etcétera, y el festejo del 1 de mayo, pues son fechas que van quedando ya en el anecdotario histórico de México. Y bueno, pues también es evidente que, y esto te lo pregunto a ti, Arturo, las reformas estructurales no han dado o han producido los cambios que esperaba el gobierno federal y la sociedad misma. Te pregunto esto porque a favor de la clase obrera pocos se preocupan y tampoco escuchamos en el discurso de los candidatos al gobierno de Veracruz que hablen por la defensa de los trabajadores. Y en Veracruz tenemos todavía, creo yo, existen todavía sindicatos, pero pues pareciera que son nada más de patente. Así es. Bueno, pues sí, las reformas estructurales no han dado su resultado, empezando por la reforma petrolera, por la baja del precio del petróleo, ¿no? O sea, ahorita todos los países que dependen del petróleo, en México, 40 centavos de cada peso del presupuesto
proviene del petróleo. Entonces, pues al bajar el precio, tenía un calculado de 70, 80 dólares el barril cuando está a 20 dólares el barril. Entonces, pues hay crisis económica y pues por ese lado repercute hasta la población porque no hay dinero en el gobierno y si ese dinero lo aunamos a que está mal administrado, pues indudablemente no llega lo poco que queda a beneficio de la gente. La clase en el desfile, por ejemplo, el 1 de mayo, pues las manifestaciones que hubieron fueron las de siempre, ¿no? Se manifestaron los maestros, ahora en Veracruz, todos sabemos lo que está pasando. Todos los candidatos, ¿verdad?, que tienen la mínima inteligencia desde el candidato más sencillo hasta el más encumbrado, han criticado al actual gobierno. Decir que este gobierno lo ha hecho muy mal, ¿verdad? Le deben a los pensionados, le deben a la universidad, entonces, y le deben a los maestros también, entre otros, ¿no? Pero por cierto, hoy se manifestaron y que por cierto hoy casi Así literalmente en todo el estado de Veracruz amenazaron con irse a un paro generalizado y son más de 92,000 los afiliados a la sección 32 del CENTE, cosa no menor porque también es un factor de integración a un partido como es el Revolucionario Institucional, en donde se supone que este grupo político que encabezan los Callejas pues estaría inclinando o no la balanza para uno u otro lado, ¿no? Así es. Yo creo, si me permite, Luis, yo creo que la gente va a votar por el candidato, porque aunque parezca paradójico, Héctor Yunes ya fue y denunció ante la Auditoría Superior de la Federación, siendo del propio PRI, las malversaciones del actual gobierno, ¿verdad? Lo hizo Miguel Ángel, pero también lo hizo Héctor Yunes. Héctor Yunes dice, me llama la atención que dice en su campaña, no solamente los voy a meter a la cárcel, sino que les voy a pedir que regresen lo que se robaron, ¿verdad? Y voy a pedir también, dice Héctor, lo he escuchado me llama mucho la atención en su discurso, a inhabilitarlos, ¿verdad? Algunos incluso de por vida, para que nunca más vuelvan a ocupar cargos públicos. Es decir, les va a pedir que regresen lo que se robaron, los va a inhabilitar para que ocupen cargos públicos y aparte los va a meter a la cárcel, ¿verdad? Porque desafortunadamente tenemos un gobierno que está resultando ser el peor gobierno de Veracruz. Por último, don Alfredo, hablábamos del Día del Trabajo y hablando de esto que habla Arturo y de la propuesta que hace Héctor Yunes Landa de inhabilitar a los funcionarios que han malversado los fondos de Veracruz, pues está el caso del secretario del Trabajo y le pregunto, ¿es laborista o mapache electoral? Bueno, es servidor del gobernador del estado y bueno, pues lo comisionan para distintas actividades y se ha caracterizado por una gente que es un agente electoral, efectivamente, a favor de algún partido político. Lo grave no es eso, lo grave es que se emplean recursos del presupuesto para ese tipo de actividades. Y a propósito, pues estamos viendo el caso de un muchacho que era candidato del PRI o del Verde Ecologista por un distrito, lo bajaron de la lista y a cambio de esto, para calmarlo, le dan la dirección de la CAEP. Esto es un uso patrimonialista del recurso público veracruzano, del recurso de todos nosotros, porque no sabemos si ese señor tiene el perfil para dirigir una dependencia tan importante, pero eso es lo que menos importa a quienes administran el recurso público de los veracruzanos. Esto ya lo hemos comprobado por experiencia vivida en los 5 años, 4 meses pasados, pero esto no debe volver a ocurrir. Y esto que propone Héctor Yunes en el sentido de meter a la cárcel a quien haya abusado del presupuesto público, a quien se haya ido de las manos utilizando el recurso local para su beneficio personal y hacer que lo reintegre a la sociedad veracruzana, suena positivo. Y sonará siempre positivo siempre y cuando ocurra lo más positivo, que es cumplirlo, por supuesto. Pues yo les agradezco a nuestros dos invitados, a don Alfredo Bielma Villanueva por estar con nosotros y por supuesto también a Arturo López Obrador por venir esta tarde, platicar con el auditorio de En Contacto. Nosotros le agradecemos su
preferencia. Y también, por supuesto, lo invitamos para que este próximo sábado escuche a Fernando Hernández a través de la máquina 97.7 en Contacto Deportivo a la 1 de la tarde. El próximo lunes volvemos a estar en contacto con usted en punto de las 6:50 de la mañana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga excelente fin de semana. ¿Quieres remodelar, pintar